con el evangelista José Funes. Evangelizando los corazones sedientos de la palabra de Dios. La última llamada. La última llamada. La última llamada. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde, principio de semana, día lunes. En esta oportunidad quiero agradecer a todos mis amados hermanos que en este momento estarán entrando, formando parte de esta transmisión, la cual de costumbre lo estamos haciendo todos los lunes. Y en esta preciosa tarde quiero agradecerles de una manera muy pero muy especial a todos mis amados hermanos que nos están sintonizando a través de estos en vivos en Facebook y por supuesto a través de La Última Llamada TV. Recordándoles una vez más, amados hermanos, la aplicación está a la disposición de todos y cada uno de ustedes en la tienda del Google. Ustedes pueden entrar, descargar la aplicación y así poder tener acceso en directo a través del internet en sus celulares y en sus tabletas para conectarse con La Última Llamada TV y radio La Última Llamada. También pueden visitarnos en nuestra página ministerial www.ministeriolaultimallamada.com. Muy bien, en esta preciosa tarde tengo el placer y la bendición de tener al hermano Alex acá con nosotros, y el cual es el encargado de toda esta cuestión de la programación, del control, sonido y cámaras y todas esas cosas, las cuales yo creo que ustedes se dan cuenta cuando yo estoy solo, que tengo que estar haciendo todas estas cosas. Muy bien, quiero darle gracias al hermano Alex por estar acá con nosotros en esta tarde. Amado pueblo del Señor, como la publicación que hice hoy temprano, les dije que íbamos a continuar con la parte número 2 de este tema que dimos inicio hace 2 semanas. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a lo que es este tema muy problemático de el que si se puede juzgar o no se puede juzgar. Y yo creo que en los 2 segmentos ese tema lo pusimos en orden. Ahora vamos a continuar con el tema que habíamos dado inicio hace 2 semanas, el cual está titulado El rechazo de la cruz. Ese es el tema de esta serie, el rechazo de la cruz. En esta oportunidad estaré dando la segunda parte de esta serie, el rechazo de la cruz, pero en esta oportunidad estaré hablando de lo que es el rechazo entre la religión establecida, las religiones falsas y la verdadera o el verdadero propósito de Dios, el cual se llama salvación al mundo entero, a través de este instrumento que el Señor en su soberanía le plació escoger, y eso fue la cruz. Y por esa razón es que este tema lleva como título el rechazo de la cruz de Cristo. Vamos a continuar con la lectura en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios. Esta iglesia de Corintios, una de las iglesias que todos y cada uno de ustedes creo que tienen un conocimiento de lo que en sí es esta iglesia, la iglesia de Corintios, una de las iglesias que
pues que el apóstol Pablo tiene que escribirles y darles un severo regaño, una severa exhortación con respecto a lo que estaba sucediendo en esta iglesia, que estaba falsificando dones espirituales, estaba infringiendo algunos, y si no todos, los reglamentos de las Escrituras. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia de Corintios con respecto a estos temas. En esta ocasión vamos a continuar con la lectura en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios y comenzaremos con el versículo 20 en adelante. Capítulo 1, versículo 20 en adelante será la lectura que estaremos exponiendo en esta tarde. Algo tan maravilloso que ustedes pueden confirmar si alguno de ustedes tiene la oportunidad de abrir sus escrituras y poder junto conmigo tomar esta lectura, y lo haremos de la siguiente manera. Versículo 20. El apóstol está haciendo una pregunta. En otras palabras, el Espíritu Santo, el cual es el que le dio la inspiración, le dio la autoridad para que el apóstol escribiera esto. Ahora, en el versículo 20, el apóstol dice: ¿dónde está el sabio? Estas son preguntas. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Escuchen bien, esto es algo muy, pero muy importante y poderoso a entender. Ahora el apóstol Pablo no está diciendo que Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Está hablando del mundo. Algo muy, pero muy diferente, que tiene una connotación general, literal. El mundo, el sistema que gobierna la raza humana. No solo el Señor ha corrompido y ha enloquecido la mente del ser humano a consecuencia de su soberbia y a consecuencia de su rebelión. Pero no solo la palabra dice que lo ha hecho con el hombre, sino que también con el sistema de este mundo que gobierna al hombre. Espero que hayan entendido esta aclaración. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, este es el centro de este mensaje. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Cuán maravillosa es la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y lo más importante, lo más apreciable que nosotros podemos tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, como administradores de su palabra, como guardianes de estas verdades absolutas,
defensores de la fe, defensores de la sana doctrina. Mas, sin embargo, el rechazo que siempre ha existido entre lo que el mundo, porque el apóstol Pablo en dos ocasiones, en esta lectura que tomamos, en dos ocasiones el apóstol Pablo hace una distinción entre lo que es la mente del hombre y lo que es la influencia del mundo hacia el hombre. Dos cosas muy diferentes. Y en este mundo que ante los ojos de los hombres incrédulos, ellos han cambiado lo que es el evangelio o la predicación del evangelio como locura para un porcentaje de los seres humanos, como una locura. El otro porcentaje no lo mira como una locura, sino que para ellos es un tropezadero. En otras palabras, hay un choque en lo que es la verdad de Dios, lo que es la verdad absoluta de su palabra, y la opinión del ser humano, del hombre, del cual ahora, en esta lectura, el Señor habla y dice, ¿dónde está el sabio? Cuando pregunta que si ¿dónde está el sabio? El Señor está preguntando porque Él sabe que en la sabiduría del hombre, ellos mismos se han vuelto necios, y esa palabra necios indica tontos, ignorantes. Ellos en su necedad han decidido unos ver el evangelio de la cruz de Cristo como un tropezadero y la otra porción o sección lo mira como una locura. Esto es lo que en síntesis viene a ser y a formar lo que se llama y siempre hemos conocido religión. Ahora bien, hay muchas, escúcheme bien porque esto es maravilloso, hay muchas religiones en el mundo y todas estas religiones tienen un fin que es muy común en todas y cada una de ellas. Todas las religiones del mundo tienen un común denominador, y eso es de que el hombre tiene la capacidad, para aquellos que tal vez hablan inglés y no me entendieron, para aquellos que tienen la capability, la capacidad, ahora sí, santo Dios, la capacidad de buscar a Dios a través de sus religiones. Y por esa razón es que todas estas religiones tienen un común denominador, y eso es de que ellos tienen que ser partícipes para poder acercarse a Dios. En otras palabras, es el hombre, el esfuerzo humano, la habilidad humana, la capacidad y habilidad del ser humano, el cual le permite a él poder acercarse a Dios según su juicio y su religión. Pero todas estas religiones, todas, absolutamente todas las religiones del mundo, tienen algo muy en común, y eso es que todas ellas buscan a Dios en su manera, a su manera, mas sin embargo, lo que ellos no han entendido, porque la soberbia, la inteligencia, el intelecto
natural, humano, ha llegado a la cabeza de los seres humanos y los ha confundido, los ha envanecido de tal manera que ellos piensan de que tienen la respuesta para acercarse a Dios. Y este es el afán de ellos. Y para ser más honestos, porque quiero ser muy honesto con respecto a lo que es este término que nosotros conocemos como religión. Y para ser más honestos, amados hermanos, la religión es uno de los negocios más grandes y más lucrativos en el mundo entero. Se habla más de religión y de política en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo entero, más que de ninguna otra cosa. Es un negocio tan lucrativo para un puñado de líderes religiosos que a través de la historia, que a través de todos estos años de historia, nosotros en este siglo XXI aún no hemos aprendido la lección y no hemos corregido el error que por los últimos 2000 años, desde el punto de la era moderna hasta hoy en día, no hemos podido corregir. Y hemos permitido que la religión, las falsas religiones, sean las que han tomado y tienen el control de la mente, del corazón del ser humano, y lo han enloquecido, lo han vuelto un robot, algo o alguien que ellos pueden manipular de una manera muy, pero muy fácil. Mas, sin embargo, en nombre de la religión, escúcheme bien, en nombre de la religión, en la historia del ser humano, se han peleado más guerras. En nombre de la religión, se han destruido países. En nombre de la religión, se han asesinado a millones de seres humanos. Todo en nombre de una religión. En nombre de defender sus falsas creencias, su falsa fe hacia un Dios ficticio, un Dios que ellos mismos han creado con sus mentes envanecidas, con sus mentes entenebrecidas y con un corazón lleno de odio hacia la humanidad, lleno de odio hacia todo aquel que no concuerde y no esté de acuerdo con su punto de vista de su religión, de su fe y de sus falsas creencias y de su falso Dios. Mas, sin embargo, este afán religioso que el hombre mismo ha creado, esto es lo que ha llegado desde el momento que Cristo vino a esta tierra. Presentó un rechazo ante el mensaje de salvación que Cristo trajo, ante el propósito de Dios para traer salvación, redención a la raza humana. Y eso, amados hermanos, es el choque de la religión con el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Un filósofo muy conocido y muy recordado en ciertas áreas dijo estas palabras, que la religión era el opio de los pueblos. Este hombre se llamaba Carlos Marx.
Karl Marx. Él dijo que la religión era el opio, era el sedante de los pueblos. Y él dijo que la religión como tal iba a desaparecer un día. Mas sin embargo, lo que Karl Marx no entendía es que él relacionaba religión con Dios. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz no es religión. Religión es el afán, el inútil afán del hombre para acercarse a Dios. Mas Dios no tiene religión. Y por eso es que Karl Marx, en ese aspecto, yo estoy de acuerdo con él. Y concuerdo con lo que él dijo, desde el punto de vista en cómo la religión es en sí, tal como es. La religión es el opio, es el antibiótico de la humanidad. Y en nombre de la religión se han asesinado millones y millones de seres humanos. Eso, amados hermanos, no es el mensaje de la cruz. Eso no es el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora este otro filósofo alemán, ateo, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto y que nosotros lo habíamos matado. ¿A dónde está tu Dios? Es lo que los alemanes, los nazis, siempre le dijeron antes de meterles un plomazo en la cabeza o tirarlos al horno de fuego. Eso fue lo que ellos siempre recalcaron y usaron mucho esa palabra para referirse a los hermanos, a los israelitas en el holocausto allá en Alemania. Siempre ellos le dijeron, Dios está muerto, ¿a dónde está tu Dios? Amados hermanos, en esta tarde yo quiero presentar al Cristo crucificado. En esta tarde yo quiero presentar lo que es el poder del Evangelio, lo que es el poder de la cruz de Cristo. La cruz como tal, porque alguien me escribió y me dijo, hermano, la cruz no ha salvado a nadie. Y digo, wow, este hermanito ha leído la Biblia, este hermanito es muy inteligente. Él sí ha leído la Biblia porque eso es una gran verdad. La cruz no ha salvado a nadie. La cruz fue el instrumento que Dios usó para que nosotros pudiésemos obtener y alcanzar la salvación. Y cuando digo alcanzar, no me estoy refiriendo a méritos personales, sino al propósito que Dios puso en su potestad, en su majestad, en su soberanía, para que nosotros pudiésemos recibir ese regalo, el regalo más maravilloso que Dios ha dado a los hombres. Y de esa manera, porque el Señor sabía de que un día iba a llegar a esta tierra, es por la razón por la cual el Señor el hombre jamás nunca ha podido buscar a Dios. Fue Dios en su misericordia que buscó al hombre. Fue Dios, fue el Señor que se le reveló a nuestros antepasados, a los patriarcas, a Abraham, a todos estos hombres. Fue Dios el que se reveló a ellos. Fue Dios el que descendió y vino a buscarlos. Fue Dios el que escogió y eligió a Enoc para llevarlo de este mundo sin ver la muerte. Fue Dios el que eligió y escogió, halló gracia en los ojos de Dios, halló gracia en este hombre llamado Noé y su familia. Fue Dios el que lo buscó, fue Dios el que lo rescató, fue Dios el que encontró gracia en este jovencito llamado José, cuando fue traicionado por su misma familia, por sus mismos hermanos. José no andaba buscando a Dios, Dios vino y lo buscó a él. Fue Dios el que buscó
a sus discípulos. Fue Dios el que se llevó a Elías antes de que él viera la muerte física. Fue Dios el que le dijo a Moisés que subiera al monte por la última vez, porque de ahí él se iba con él. Fue Dios el que se le presentó en la zarza ardiente. Fue Dios el que sacó al pueblo de Israel de la mano y del yugo que tenían sobre ellos el faraón en Egipto. Fue Dios el que los llevó por 40 años en el desierto. Fue Dios el que abrió la piedra para darles beber. Fue Dios el que sació su sed, el que sació su hambre. Fue Dios el que los protegió del frío, el que las protegió de los animales salvajes, de las culebras y de todos los animales que podían causar daño a su pueblo. Fue Dios el que abrió el mar rojo. Fue Dios el que abrió las aguas del Jordán. Fue Dios el que vino y buscó al hombre. Fue Dios el que se presentó en el huerto del Edén y buscó a Adán cuando él sabía que Adán había pecado, cuando él sabía a dónde estaba Adán escondido. Fue Dios el que vino a buscarle, y fue Dios el que tomó la determinación, tomó a bien el matar a un animal, el sacrificar un animal para poder de ahí derramar sangre por el pecado de Adán y sacar su vestimenta, cubrirlo del pecado. Se necesitó sangre, y fue Dios el que un día determinó que su hijo, su unigénito hijo, iba a venir a esta tierra a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos redención y para proveer el único camino, no un camino, el único camino al cielo. Cristo no es un camino como todos los demás lo quieren presentar. Muchos presentan diversos caminos, muchos presentan diversas maneras, diversas formas. Eso es lo que se llama religión. Pero Cristo no dijo yo soy un camino. Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el Señor habla y presenta este poderoso argumento con el cual ahora nosotros nos encontramos. ¿A dónde está el sabio? ¿A dónde están los sabios? ¿Por qué hombres como Karl Marx? ¿Por qué hombres como Friedrich Nietzsche? ¿Por qué estos Jean-Paul Sartre? ¿Por qué todos estos hombres? ¿Por qué John Lennon? ¿Por qué toda esta generación de ateos, esta generación de enemigos de Dios? ¿Por qué siempre ellos trataron de una manera pero tan frenética de comprobar al mundo de que Dios no existe, de que Dios no es real? En el Salmo 14, capítulo 1, en la palabra del Señor dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es lo que el corazón entenebrecido, la mente que ha sido sellada, esa mente cauterizada. Ahora la pregunta es, ¿estas mentes de estas personas están cauterizadas de qué? Están cauterizadas de rebelión, de incredulidad. Están cauterizadas porque ellos se han creído tan sabios en su propio razonamiento, en su propio intelecto, en sus títulos universitarios, en sus doctorados que han acumulado. Ellos se han creído tan sabios que han llegado a tomar una determinación de que Dios está muerto, como lo dijo Friedrich Nietzsche, o como lo ha dicho el resto de la humanidad. No hay Dios, dice el sabio. Uno dice que no hay Dios, el otro dice que Dios está muerto y que ellos lo mataron. Ahora el Señor viene y pregunta, ¿a dónde está el sabio? ¿A dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿A dónde están? ¿A dónde están esas mentes brillantes?
esas mentes que en la soberanía de Dios les ha permitido que ellos puedan tener este conocimiento, este intelecto. Mas sin embargo, este intelecto que ellos tienen y que ahora ellos poseen es algo que el Señor ha permitido en su misericordia de que ellos posean. Mas sin embargo, ahora el Señor les dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito sea todo aquel que escucha la predicación del Evangelio. Bendito sea todo aquel que aún predica el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje que Cristo trajo a esta tierra. Porque esto no es religión, esto es el mensaje de salvación para el mundo entero. Benditos los que pregonan ese mensaje, benditos aquellos que oyen y escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Mas sin embargo, hay un porcentaje en este mundo, el porcentaje de mentes de seres humanos que aún siguen pensando de que Dios está muerto, de que Dios no existe, que la cruz, la predicación de la cruz es una locura, porque para muchos es locura, para otros es tropezadero. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice que esta predicación que ahora él comenzó a dar, él dijo: yo no vengo a predicarles de tiempos mejores, yo no vengo a predicarles, esto es el apóstol Pablo hablando, él no fue a predicar de tiempos mejores, él no fue a predicar de una siembra, él no fue a predicar de cosechas, él no fue a predicar de pactos, él no fue a predicar de ventanas de los cielos se abrían, él no fue a predicar de nada más, él más ni siquiera fue a predicar de milagros, él no fue a predicar de sanidades, de cruzadas de milagros y de prodigios. Él fue a predicar al Cristo y a este, dice, crucificado. En otras palabras, fue a presentar el único mensaje que puede transformar, porque la religión siempre ha querido, el intento de la religión siempre ha querido hacer las cosas de su manera y a su manera, a su tiempo y a su manera de pensar. Eso es la religión. La religión ha querido cambiar al mundo del exterior. Y la religión no puede cambiar al hombre desde el exterior. Porque la religión lo que te pone son dogmas. Te pone el catecismo, te pone el libro del Mormón, el libro del Testigo de Jehová, el libro de la profeta. Y cuando digo profeta, lo digo de una manera, me estoy burlando de la falsa profeta de Elena White. Entonces, estas falsas religiones siempre te han querido presentar a un Dios diferente, a un Dios que ellos mismos, un Dios imaginario, un Dios que ellos en la soberbia de su corazón han creado para sí mismos, pero que jamás, nunca es o ha sido o será el Dios o el Cristo de las Escrituras. Y por eso es que Pablo dijo: yo no vengo a predicarles de ninguna de estas cosas. Yo no vengo a predicarles de milagros y prodigios. Yo vine, les dice Pablo, a predicar a Cristo y a este crucificado. Bendita sea la palabra del Señor. La exaltación de Cristo a través de las Escrituras es tan maravillosa y tan poderosa que cuando el verdadero mensaje de salvación llega a la mente, al corazón de un hombre, estos hombres, cuando el apóstol Pedro se presentó y comenzó a predicar en el día del Pentecostés, la palabra del Señor dice que 3,000 hombres hicieron esta pregunta:
Amados hermanos, hermano Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos después de que escucharon el mensaje de salvación? Después de que escucharon el mensaje que iba a transformar sus vidas. Porque Pedro no estaba predicando religión. Pedro no estaba representando al primer papa de Roma. Pedro estaba predicando al Cristo y crucificado. Por esa razón es que la religión no puede cambiarte con sus dogmas, con sus doctrinas, con sus reglamentos, porque ellos quieren cambiarte el exterior. El Señor mismo los tuvo enfrente de él. Allí tuvo a los religiosos, allí tuvo a los representantes de la religión, y ellos se miraban muy bonitos por afuera. Ellos se miraban como sepulcros blanqueados, se miraban elegantes. La sotana que ellos usaban era elegante, la vestimenta sacerdotal era elegante, pero eso es lo que la religión hace. Mas el poder del evangelio, ese sí te puede cambiar de adentro hacia afuera. El evangelio es poder de Dios. El evangelio no es una religión. El evangelio no es un sistema de ordenanzas. No es un compendio de pensamientos filosóficos, de pensamientos humanos. El evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y por eso es que a él le plació salvar a los creyentes, a los que han creído en el mensaje de la cruz, a los que han creído de que Cristo es el único camino, de que Cristo es la única forma y manera de cómo llegar al Padre a través de la sangre que Cristo derramó en esa bendita y gloriosa cruz. Ahora bien, ¿cuál es el rechazo? ¿O qué es el rechazo entre la religión y la cruz de Cristo? Meditando en esta mañana durante mi trabajo, estaba pensando y digo, Señor, ¿cuáles son los motivos primordiales? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre se ha dado a la tarea de refutar el mensaje de la cruz, de refutar a ese Cristo crucificado? Porque para unos, para los judíos, ciertamente era una piedra de tropiezo. Ellos no podían creer en un Cristo crucificado. Ellos no podían creer en un Mesías derrotado, ni mucho menos a un Mesías que había muerto en un madero. Para ellos eso era total y completamente afuera de sus creencias religiosas. Ahora, para el griego, para el romano, para el gentil, esto parecía una locura. ¿Cómo era posible que ese Dios todopoderoso, del cual nosotros brindamos honra y honor a un tan solo Dios, cuando ellos, hablando de los romanos y de los griegos, de los gentiles, cuando ellos tenían todo un panteón repleto de dioses? ¿Y cómo es posible de que el Dios de los cristianos, el único Dios, fuera un Dios débil? Un Dios que había muerto crucificado en una cruz para salvarnos. Eso para ellos era una locura. Ahora bien, el punto más importante a reconocer es que ellos jamás nunca han conocido quién es Jesús. El otro punto es que ellos no saben qué es Jesús. Dos cosas muy importantes. Voy a repetirlas una vez más.
quién es y qué es. Y cuando los creyentes a los cuales se refiere Pablo, dice que creyeron en la predicación, creyeron en lo que para los romanos y gentiles era una locura. Eso es lo que les dio vida eterna, les dio el acceso a la patria celestial, porque ese mensaje, esa locura para ellos, es el poder de Dios para salvación. Sin importar si eres judío o gentil, sin importar si eres rico o pobre, sin importar si eres hombre o mujer. Porque cuando se habla de salvación, no existen grupos étnicos, no existen diferencias culturales, no existe hombre ni mujer, esclavo o libre. Porque por todos ellos Él murió en la cruz. Entonces, cuando el problema más grande que encontramos, y esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 30. Esto es la razón por la cual el hombre sabio, el escriba, el disputador de este mundo, el que se cree tan inteligente que ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Y para los que tal vez no creyeron en esa afirmación absurda, llegaron a la conclusión de que a lo mejor existió por un tiempo, pero ya murió, nosotros lo matamos. Esta es la mente carnal y la soberbia que ha llegado al corazón del hombre. Versículo 30. Murmuradores. Estos son aquellos, estamos hablando de aquellos que no han entendido estos dos principios referentes a quién es Jesús y a quién es el Hijo de Dios. No han entendido quién es y qué es. Entonces, para estos, ellos son murmuradores, son detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Esto, amados hermanos, iglesia amada del Señor, es tiempo de que, como pregoneros de justicia, como pregoneros del mensaje del Evangelio, es tiempo de que continuemos nuestra batalla, continuemos nuestra lucha, continuemos nuestro llamado. Y eso es presentar a Cristo en su forma divina. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido. Él es nuestra redención. Él es nuestra salvación. Él es nuestro doctor en la enfermedad. Él es el camino cuando nos encontramos perdidos. Él es nuestro pan
para saciar nuestra hambre. Él es el agua viva, el agua divina cuando estamos sedientos. Él es el camino cuando nos extraviamos. Él es la luz cuando atravesamos en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Él es todo eso para nosotros. Y cuando nosotros llegamos a entender y a comprender quién es Él, es cuando nosotros tiene que despertar en nosotros un ferviente amor, un deseo ferviente de predicar a los cuatro vientos, de predicar en las redes sociales, de predicar en los parques, en las iglesias, en las calles, en tu trabajo, con tus amigos, en la escuela, en el supermercado, a donde quiera que tú encuentres. Porque sabes una cosa, hay tanta necesidad allá afuera en el mundo, hay necesidad. El ser humano necesita escuchar estas palabras, necesita escuchar de quién es Dios, quién es Cristo, qué es Él para nuestras vidas, lo que Él ha hecho en nosotros y cómo nosotros podemos llevar, podemos transmitir este mensaje, podemos transmitir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque hay tanta necesidad allá afuera en el mundo. Y sabes una cosa, la necesidad del hombre, la necesidad del pueblo, la necesidad de esta humanidad es la oportunidad de Dios, pero esa oportunidad no puede presentarse al menos de que tú y yo no la llevemos, al menos de que tú y yo no seamos esa luz, no seamos esa sal en medio de esta podrición en la cual nos movemos y vivimos. Ese es el Cristo, ese es el Cristo que descendió. Vino, dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, vino con un solo propósito, y su propósito no fue emprender campañas de milagros y sanidades divinas. El trabajo del Señor no fue sanar a todos los enfermos, porque habían muchos leprosos en todo Israel. Y sabes, Él no sanó leprosos en Israel, lo sanó afuera de Israel. Él no sanó a todos los que estaban enfermos allá en el estanque cuando Él llega y se presenta y sana a este paralítico. No sanó a todos los que estaban allí enfermos. Habían hombres y mujeres, niños, ancianos. Habían miles de personas que estaban enfermos. Muchos de ellos tenían muchos años, mucho tiempo de estar allí. Pero el Señor fue por uno. Fue por uno. ¿Por qué? Porque el Señor, su propósito, el plan de Dios, en el corazón de Dios, el plan divino de Dios siempre fue salvar y rescatar a lo que Él un día formó con sus propias manos, con sus propios dedos, sopló de su aliento, nos dio vida, y por esa razón es que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y como tales habíamos perdido todo eso, y era necesario de que Cristo viniese a esta tierra. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que el apóstol Pablo fue y predicó. No fue a predicarles de otra cosa. No fue a predicarte pactos. No fue a predicarte revelaciones. Amados hermanos, es que yo tuve una revelación. El Señor me dio una revelación. El Señor me dijo que comprara este terreno para levantar la próxima iglesia. El Señor me dijo que hiciera este proyecto en el cual necesito $100,000 y ahora ustedes como pueblo del Señor tienen que ayudarme para colectar esos $100,000 porque el Señor me dijo que tenía que hacer ese proyecto. El apóstol Pedro no fue a predicar ninguna de estas babosadas. El apóstol Pedro y Pablo no fueron a predicarte este tipo de mensaje. El apóstol Pablo llegó y dijo: yo vengo a predicarles al Cristo, y no solo al Cristo, sino que a este crucificado. Ese es el mensaje de la cruz. La religión siempre tratará de cambiarte. Por eso es que todos los religiosos se ven muy bonitos.
Se ponen unos uniformes bien bonitos, todos andan de uniforme, con camisa larga, bien abotonaditos, las señoras andan con los vestidos arrastrando el suelo, se ven bien bonitos, muchos de los religiosos. No estoy diciendo de que todos los que se visten así son religiosos, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que esto es lo que la religiosidad en el corazón y la mente del hombre ha creado en nosotros como seres humanos. Y eso es lo que la religión hace. Por eso es que los escribas, los saduceos, los fariseos, los esenios, ellos se miraban muy bonitos por afuera. Ellos se miraban muy bonitos. Se miraban bien espirituales, bien religiosos. Y eso es lo que la religión hace. Te cambia el exterior. Pero el poder de la palabra, el poder del evangelio, es el único que puede cambiarte. Tu corazón hace un cambio en tu interior. Y cuando ese cambio en el interior ha formado parte, entonces tú mismo comienzas a cambiar en tu exterior. Ese es el poder del evangelio. Que cambias por dentro primero y después cambias lo de afuera. La religión hace todo lo contrario. La religión te cambia lo de afuera. Pero por dentro sigue siendo generación de víboras, sepulcros blanqueados. Siguen siendo todas estas cosas, menos un seguidor de Cristo. Entonces, Cristo es para ellos, para el ateo, para el sabio, para el disputador, para el detractor, para el soberbio, para el que nunca se sacia, para todos estos, Cristo es esa piedra de tropiezo, esa piedra en la cual ellos han tropezado. Ya no es la roca eterna, la roca firme en la cual ellos han fundamentado su fe, sino que ahora esa piedra, ese fundamento, ha venido a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque ellos han construido su propio becerro de oro. Ellos han construido su propio Dios. Han construido su propia religión. Han construido su propia manera de cómo sacar y obtener lucros personales a través del evangelio, a través de la fe, a través de la ignorancia teológica de las escrituras, a través de sujeciones, a través de falsos milagros, a través de falsas promesas, a través de falsas visiones, a través de falsas revelaciones, a través el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me está diciendo, el Señor me reveló anoche, el Señor me dijo esta mañana, el Señor me dijo que te dijera. Todo este verborreo que ellos usan es algo muy peculiar, que todo falso maestro de la palabra va a usar para engañarte, para seducirte, con palabras lisonjosas y con todo este tipo de mentira. Desgraciadamente, un gran porcentaje de la iglesia contemporánea ha caído en esta trampa, ha caído en este error. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia no solo de los que están siendo engañados, y que Él pueda iluminarles y traer luz a sus vidas y a sus corazones. Pero que el Señor en su infinita misericordia también pueda tener misericordia de estos hombres que un día fueron llamados. Tal vez un día ellos predicaron el verdadero mensaje del evangelio, el verdadero mensaje de la cruz, pero que ahora
desgraciadamente, le han dado la espalda al Señor y han creado su propio becerro de oro, han creado su propia religión, han creado sus propios altares, han creado sus propios imperios religiosos, con el único afán y con el único propósito de beneficiarse personalmente. Y esa es la razón por la que hoy en día muchos ministros no quieren hablar de temas teológicos. Oh no, hermano, eso es muy profundo. Yo creo que ahí no me quiero meter yo, porque yo nomás predico el evangelio y la doctrina que la prediquen los pastores, ese es trabajo de ellos. Una gran mentira del diablo, y que el Señor le reprenda. Nosotros hemos sido llamados a predicar las escrituras, todo el consejo completo y total. Esa es la razón por la cual ahora, con esto voy a terminar. Esto es la razón por la cual ahora tenemos un círculo vicioso, un grupo de muy élite, a donde allí se encuentran pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, escatólogos, conferencistas, ya no digamos músicos, salmistas, a donde ellos, dependiendo del lugar, dependiendo de la iglesia a donde ellos se presentan, así es el mensaje. En la mañana se presentan a predicar a una de las iglesias más apóstatas de la ciudad, y ahí no te predican nada más que de puros milagros, de sueños, de revelaciones. Te endulzan el oído, y cuando han terminado su wiri wiri, porque ellos no te enseñan absolutamente nada, ellos se atreven a recoger la ofrenda y comienzan a llamar al pueblo y comienzan a decirles de que necesitan 100 valientes, 200 valientes que se levanten con $20, con $30, con $40, con $50. Y a la tarde van y predican a otra iglesia que supuestamente es de sana doctrina, y te cambian el mensaje. Ya no te predican de eso. Vienen y te predican de que el reloj profético de Israel y los 4 caballos del Apocalipsis y todas esas cosas. Amados hermanos, este es el problema en que ahora nuestras iglesias están pasando. Estamos atravesando por estos momentos pero tan peligrosos, a donde los mismos pastores se han vuelto cómplices de los lobos. Y como ellos están dispuestos a soportar a un lobo rapaz, siempre y cuando aquí no lo hagas así tan descaradamente, no te salgas de la olla, dicen allá por mi país. Y estos son los tiempos en que estamos viviendo. Y todo por el afán del hombre en crear un sistema religioso en el cual y con el cual ellos se han hecho millonarios. Ahora viven como magnates, como estrellas de cine, como estrellas de Hollywood, a costa de la ignorancia del pueblo cristiano. Porque el mensaje del Cristo crucificado es locura, aún para ellos mismos. Que el Señor tenga misericordia. Con esto quiero terminar, amados hermanos, recordándoles una vez más, somos Ministerio La Última Llamada. Puede visitar nuestra página ministerial www.ultimaLlamada.org
www.ministeriolaultimallamada.com. También haciéndoles el recordatorio, invitándoles a que pueden descargar la aplicación para que puedan tener acceso directo a nuestra televisión en línea y nuestra radio en línea. Radio y televisión, La Última Llamada. Que el Señor me les bendiga de una manera muy, pero muy especial, y nos estaremos viendo la próxima semana cuando daremos inicio a otro tema muy, pero muy importante. Así que, amados hermanos, que la paz, la misericordia, la gracia del Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de vosotros. Maranata. Esto fue tu programa La Última Llamada con el evangelista José Funes. Sintonízanos en nuestra próxima emisión, La Última Llamada. Búscanos en YouTube, Facebook, TuneIn. La Última Llamada.